Bienvenido a este canal. Si le has dado clic a este video es porque quieres desarrollar un hábito de lectura. Y no sé si te pasa, pero a veces cuando empieza el año nuevo, especialmente cuando estamos en el mes de diciembre, enero, empezamos a plantearnos metas para ese nuevo año. Y decimos, este es el año donde voy a lograr tal o X cosa. Quizás una de esas metas que nos hemos puesto es la lectura. Pero lamentablemente, así como los meses se van alejando de enero, así nuestra pasión y perseverancia se va alejando de los libros. Y eso es algo muy lamentable. Y por eso es que quiero hacer este video y darte 7 consejos para que puedas desarrollar un hábito de lectura. Al igual como hablamos en el video de la oración, hay cosas que son necesarias en nuestra vida que no la podemos hacer únicamente cuando lo sentimos, sino que hay que crear un hábito de eso. John Piper dice que leer muchos libros no es importante. Leer buenos libros es muy importante y leerlos bien. La lectura es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Es por eso que en este video vamos a hablar de 7 consejos prácticos para desarrollar un hábito de lectura. Y el consejo número 1 que te voy a dar es ponlo en tu agenda y activa la alarma. No podemos pensar que vamos a desarrollar un hábito de lectura si no le damos prioridad a eso en nuestra agenda. Y cuando decimos ponerlo en nuestra agenda, nos referimos a sacar un tiempo en tu día, un tiempo específico para leer. Puede ser 20 minutos, 30 minutos, incluso hasta 10 minutos. Lo importante es que diariamente saques ese tiempo. Y es muy bueno, y más que tenemos estos instrumentos, ¿verdad? Como los teléfonos, que activemos una alarma en el día que nos avise, bueno, es tu hora de lectura. Y es bueno que saques ese tiempo de lectura, sean 20 minutos, el tiempo que vayas a sacar, en un momento donde no tengamos tantas cosas que hacer. Es decir, si en tu día tú ves que mayormente a las 5 de la tarde tú no haces nada, pues ponlo ahí. Si tú ves que es a las 8, a las 9 que tú no tienes nada que hacer, ponlo ahí, porque de nada vale que tú actives la alarma en un tiempo específico en tu día y cuando la alarma suene estés haciendo algo, vamos a decir, importante, y bueno, apagues la alarma y sigas haciendo lo que estés haciendo. Eso no tiene sentido, sino sacar un tiempo que nosotros sepamos con integridad que lo vamos a sacar para el tiempo de la lectura. El otro consejo que te voy a dar es divide tu tiempo. Y este es muy interesante. Cuando hablamos de dividir el tiempo para la lectura, nos referimos a que si vamos a decir, bueno, yo voy a leer 30 minutos al día, ¿verdad? No lo hagamos todos juntos, sino que por lo menos saquemos 3 tiempos de 10 minutos. Cuando sumamos 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, es media hora. Si decimos, bueno, voy a leer 40 minutos al día, lo podemos dividir en 2 tiempos de 20. De manera que nuestro cerebro no se sature tanto y no relacione la lectura con lo tedioso, sino que lo podamos hacer como un hobby, como algo que nos gusta. Es por eso que es bueno dividir el tiempo para fluir muchísimo mejor en nuestro hábito de lectura, o mejor dicho, en nuestra construcción de nuestro nuevo hábito llamado lectura. El tercer consejo que te voy a dar es de lo poco a lo mucho, y este va muy relacionado con el que acabamos de decir, y es que cuando vamos a empezar un hábito nuevo, sea el que sea, esto aplica no solo para la lectura, sino para cualquier otro hábito, es que no empecemos por lo mucho, sino por lo poco. De nada vale que tú no seas un buen lector, es decir, no leas con regularidad y quieras de un momento a otro decir, voy a leer 1 hora. Eso es muy difícil. Entonces, debes de empezar poco a poco. Si no quieres ponerte la meta de leer un tiempo en específico, puede ser leer un capítulo. Si no quieres un capítulo, puede ser 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas. El caso es que te pongas una meta alcanzable, que sea pequeña,
que tú puedas hacer de manera que cuando la esté cumpliendo 1 o 2 días, eso te motive. Porque uno de los más grandes problemas es en la lectura que nos ponemos meta inalcanzable y cuando no la alcanzamos nos desanimamos. Pero si constantemente tomamos pequeñas metas que podamos alcanzar, vamos a ser motivados. Ahora, piensa en esto. Leyendo 3 o 4 páginas al día, podrás leer 1095 a 1460 páginas al año, lo que equivale a 5 o 7 libros de 200 páginas cada uno. Por supuesto, 3 o 4 páginas al día solo es el comienzo, luego puedes añadir algunas más poco a poco. El cuarto consejo que te voy a dar está muy relacionado con el segundo y el tercero, y es: empieza con los pequeños. Y es que cuando vamos a iniciar, a veces queremos leer libros de 300, 400 páginas, pero eso es demasiado y no estamos preparados todavía para eso y vamos a salir frustrados y nuestro cerebro, va a relacionar la lectura con lo tedioso. Es por eso que cuando vamos a dar nuestros primeros pasos en la lectura, es bueno empezar con libros pequeños, libros de 90, 100, 120, 150 páginas, de manera que cuando terminemos un libro podamos decir: wow, logré, terminé algo. Y eso, como ya dije en el punto anterior, nos va a motivar a seguir hacia adelante. El quinto consejo que te voy a dar es: busca amigos de lectura. No puedes caminar en este camino del hábito de la lectura solo. No camines solo. Busca amigos que te animen, amigos que quieran leer igual que tú. Y eso te va a ayudar a compartir lo que tú lees, porque eso es algo muy importante en el tema de tener amigos que lean, que tú puedes compartir lo que estás leyendo. Y cuando tú sientes que estás dando lo que estás recibiendo, eso te motiva a querer recibir más. Es decir, cuando tú compartes lo que lees y ves que lo que tú estás leyendo produce tema de conversación y bendice a otros, eso te va a animar muchísimo más a leer más. Es por eso que tener amigos de lectura es buenísimo, porque también en esto de tener amigos se da el tema de que ellos te pueden recomendar otros libros, porque por más apasionados que estemos por la lectura, no vamos a conocer todo el mundo de la literatura. Pero si tenemos otros amigos, ellos nos pueden recomendar libros que quizás nosotros no conozcamos y podemos descubrir cosas nuevas. Es por eso que es buenísimo tener amigos de lectura. El sexto consejo que te voy a dar tiene que ver con andar siempre con un libro, tener un libro siempre a la mano. Y es que cuando tú estás rodeado de libros, eso te ayuda más a acercarte a la lectura. Si no estás rodeado de libros, se te va a hacer difícil, porque vas a coger el control para ver la televisión, vas a coger el celular, la computadora, te vas a poner a hacer cualquier otra cosa. Pero si tienes un libro a tu alrededor, van a haber momentos que en vez de tomar el teléfono, vas a tomar un libro. O en vez de ir al control para ver una serie o qué sé yo, cualquier cosa, vas a tomar el libro. También es interesante que cuando vayamos al trabajo, estemos en el transporte público, andemos con un libro, porque así, si estamos haciendo fila, si estamos esperando que el transporte llegue de un lugar a otro, podemos ir aprovechando el tiempo y en vez de abrir nuestro Instagram y ver fotos o ir a Facebook o empezar a chatear, podemos leer. Una de las cosas que nos perjudica con los teléfonos es esa, que siempre tenemos el teléfono a la mano y pasa que cuando no tenemos nada que hacer, ¿qué hacemos? Tomamos el teléfono. Bueno, pues vamos a cambiar eso por un libro, que cuando no tengamos nada que hacer, en vez de perder nuestro tiempo en las redes sociales, tomemos un libro. El último consejo que te voy a dar es importantísimo y lo voy a titular ayuno de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor cerebral encargado de hacernos desear las cosas. El ayuno de dopamina consiste en quitar esas cosas que te entretienen y que generan como un estimulante en tu cerebro y por ende
tu cerebro se vuelve adictivo a eso. Esto de la dopamina mayormente lo vemos con las redes sociales, con series en Netflix, navegar por internet, con la pornografía, porque todo ese entretenimiento produce una estimulación en nuestro cerebro y nuestro cerebro se vuelve adictivo a eso. Lo mismo pasa con la alimentación. Es un poco difícil empezar una dieta balanceada si primero no hacemos un ayuno y sacamos toda esa comida basura y nos desinfectamos, no sé si es la palabra correcta, pero sacamos toda esa comida chatarra de nuestro cuerpo para así empezar desde cero una buena alimentación. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Nuestro cerebro está tan lleno de comida chatarra, de basura, de las redes sociales, que cuando nos queremos centrar en cosas importantes, nuestro cerebro no responde adecuadamente. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se ha acostumbrado a resultados rápidos, a cosas que le generen estimulación. Es por eso que es recomendable hacer un ayuno de dopamina. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, alejándome o dedicándole menos tiempo a esas cosas que mi cerebro se ha hecho adicto a eso. Incluso si podemos hacer esto, podemos decir, bueno, tal día no voy a entrar a las redes sociales. Y esto nos va a obligar que si nuestro cerebro no está recibiendo estimulación con lo que ya está acostumbrado, va a buscar otra cosa que hacer. Una de ellas, leer. Por eso es buenísimo hacer un ayuno de dopamina. ¿Por qué? Porque debemos de centrarnos en cosas que traigan crecimiento. ¿No te has dado cuenta que por más fotos que ves en Instagram, por más que navegues en Facebook, por más que chatees, tu vida no crece en ninguna manera? Debemos de dedicarle menos tiempo a eso, hacer ayuno de estimulación, de entretenimiento, de basura. Cuando digo basura no lo quiero decir en el lenguaje ofensivo, sino que quiero usar el mismo concepto como de comida chatarra, ¿verdad? Comida de la calle. Bueno, eso es como las redes sociales. Nos podemos entretener, ver y hacer comunidad con esas cosas, pero realmente necesitamos centrarnos en cosas que traigan crecimiento a nuestra vida. Es por eso que recomiendo muchísimo hacer un ayuno de dopamina.